¿Crees que la civilización nació en Mesopotamia hace 6.000 años, tal como te enseñaron en la escuela? ¿Y si te dijera que en los Andes, a casi 4.000 metros de altura, existe una ciudad construida con bloques de 100 toneladas que nadie sabe cómo llegaron hasta allí? ¿O que sus propios constructores, cuando los incas los encontraron, dijeron que la ciudad ya estaba abandonada antes de que existiera la memoria humana? Hoy vamos a analizar 6 enigmas de Tiwanaku. La civilización que apareció de la nada en el altiplano boliviano, dominó los Andes durante más de 1000 años y luego se desvaneció sin dejar herederos. Veremos los bloques imposibles de Puma Punku, las grapas de metal fundido en frío, la Puerta del Sol y su calendario que no encaja con nuestro cielo, el puerto sin mar, los cráneos alargados que llenan sus tumbas y la datación que ningún arqueólogo se atreve a defender en público. 6 piezas de un mismo rompecabezas. Y al final, una sola pregunta. La versión oficial es clara y, a primera vista, tranquilizadora. Tiwanaku fue una cultura andina que floreció cerca del lago Titicaca, en la actual Bolivia, entre el año 500 y el 1000 de nuestra era. Su capital, también llamada Tiwanaku, llegó a albergar a unos 40.000 habitantes y ejerció influencia sobre buena parte del altiplano, el norte de Chile y el sur del Perú. Construyeron templos, plazas hundidas, sistemas hidráulicos sofisticados y desarrollaron una agricultura de andenes capaz de alimentar a poblaciones numerosas a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hacia el año 1000, por razones que se atribuyen a una larga sequía, la ciudad fue abandonada. Cuando los incas llegaron al lugar, varios siglos después, encontraron solo ruinas. Pero hay algo que no encaja en esta historia ordenada. La arqueología oficial nos pide creer que una sociedad sin escritura, sin rueda, sin animales de carga capaces de transportar cargas pesadas y sin herramientas de hierro construyó una de las ciudades más complejas del mundo antiguo. Y lo hizo en uno de los entornos más hostiles del planeta. Sin precedentes locales. Sin transición visible. Como si alguien hubiera apretado un interruptor. A unos 600 metros del centro ceremonial de Tiwanaku se encuentra Puma Punku, que en aymara significa Puerta del Puma. Es, oficialmente, un complejo religioso. Pero quien camina hoy entre sus ruinas no encuentra un templo. Encuentra un campo de escombros. Bloques gigantescos de andesita y arenisca roja están dispersos por el suelo, partidos, volcados, como si una fuerza inmensa hubiera lanzado las piezas de un mecano cósmico. Los datos son verificables. La piedra angular más grande pesa 131 toneladas. Otros bloques superan las 80 y las 90 toneladas. La cantera de andesita más cercana se encuentra a unos 90 kilómetros, en la península de Copacabana, al otro lado del lago Titicaca. La cantera de arenisca roja está a 10 kilómetros. No hay ríos navegables que conecten ambos puntos con el sitio. No hay rampas conocidas. No hay indicios de rodillos de madera, porque a esa altitud la madera escasea y los pocos árboles autóctonos no producen troncos del tamaño necesario. Pero hay algo que va más allá del transporte. Los bloques de Puma Punku presentan cortes que parecen hechos por una sierra moderna. Ángulos rectos perfectos. Ranuras paralelas con una profundidad constante de menos de 1 milímetro de variación. Agujeros perforados en línea recta, con un diámetro idéntico repetido decenas de veces. El ingeniero alemán Edmund Kiss, en los años 30, midió varias de estas piezas y concluyó que la precisión superaba lo que se podía lograr con herramientas de piedra. Décadas más tarde, los análisis con escáner láser confirmaron sus mediciones. La superficie de algunos bloques presenta una planitud que solo se obtiene con maquinaria moderna o con un proceso de pulido prolongado durante generaciones. ¿Cómo se cortó la andesita? Una piedra con dureza 7 en la escala de Mohs, casi tan dura como el cuarzo, con herramientas de bronce y piedra. ¿Cómo se transportaron 131 toneladas a través de un altiplano sin caminos pavimentados? ¿Y por qué, si los constructores dominaban esta técnica, no dejaron una sola herramienta, un solo molde, una sola inscripción que explicara el procedimiento? Siguiente parada, las junturas. Y aquí la historia se vuelve aún más extraña. Muchos de los bloques de Puma Punku presentan unas pequeñas hendiduras con forma de doble T en sus bordes. Cuando dos bloques se colocaban uno junto al otro, las hendiduras formaban un molde. Y dentro de ese molde se vertía metal fundido. Al solidificarse, la grapa metálica unía las dos piedras con una fuerza superior a la del propio mortero. Es una técnica que también aparece en Sacsayhuamán, en Ollantaytambo y, sorprendentemente, en algunos templos del antiguo Egipto. El dato es real. En 2007, un equipo de arqueólogos liderado por Jean-Pierre Protzen analizó las grapas que aún se conservan en el sitio.
Los resultados se publicaron en la revista Antiquity. La aleación contiene cobre, arsénico, níquel y trazas de hierro. Es decir, los constructores no solo conocían la metalurgia, conocían una metalurgia compleja, con aleaciones específicas para usos específicos. Pero hay algo que no encaja. Para fundir esta aleación se necesita una temperatura cercana a los 1100 grados centígrados. Y la fundición, según el análisis, se realizó in situ, sobre la propia piedra, en pleno altiplano, a más de 3800 metros de altura, donde el oxígeno es escaso y mantener un fuego a esa temperatura exige hornos cerrados con tiro forzado. No se han encontrado restos de esos hornos. Tampoco moldes portátiles. Tampoco residuos de carbón en cantidades coherentes con una operación industrial de esta magnitud. ¿Cómo fundieron metal sobre piedra, al aire libre, a esa altitud, una y otra vez, en cientos de bloques? ¿Y por qué los incas, herederos directos del territorio, nunca reprodujeron esta técnica? Trasladémonos desde las grapas metálicas hasta el monolito más célebre del sitio. La Puerta del Sol está tallada en un único bloque de andesita de aproximadamente 10 toneladas. Mide 3 metros de ancho por 2 metros de alto. En su parte superior aparece una figura central, conocida como el dios de los báculos, rodeada de 48 figuras menores dispuestas en 3 filas. La interpretación oficial sostiene que se trata de un calendario. Y tiene sentido. Los símbolos parecen organizar el tiempo. Pero cuando el investigador boliviano Artur Poznański dedicó 50 años de su vida, entre 1904 y 1945, a estudiar este calendario, llegó a una conclusión que la academia jamás aceptó del todo. Poznański midió la orientación del templo de Kalasasaya, contiguo a la puerta. Calculó que sus ejes estaban alineados con la salida y la puesta del sol en los solsticios. Pero el ángulo no coincidía con el cielo actual. La inclinación del eje terrestre, lo que los astrónomos llaman oblicuidad de la eclíptica, varía a lo largo de los milenios. Poznański calculó la fecha en la que el ángulo coincidía exactamente con la orientación de Kalasasaya. El resultado fue alrededor del año 15.000 a.C., 17.000 años atrás. La cifra fue revisada por una comisión internacional en 1928, formada por astrónomos alemanes y bolivianos. 3 de los 4 miembros confirmaron los cálculos. La arqueología oficial los rechazó por incompatibles con la cronología aceptada y siguió datando Tiwanaku en 1500 años. La medición astronómica, sin embargo, nunca ha sido refutada. Solo ha sido ignorada. ¿Estaba Poznański equivocado? ¿O estamos datando esta civilización con métodos que se aplican a la cerámica encontrada en la superficie, mientras los monumentos de piedra, mucho más antiguos, permanecen sin fecha real? Pero esto es solo el comienzo. Porque hay otro detalle que la versión oficial despacha con incomodidad. A unos 10 kilómetros del centro de Tiwanaku se extiende una serie de estructuras conocidas como muelles. Son plataformas escalonadas con grandes anillos de piedra tallados en la roca. La forma es inequívoca. Son amarres, argollas para atar embarcaciones. Y junto a ellas, depósitos que parecen almacenes portuarios, con conchas marinas y restos de fauna acuática. El dato real es este. El lago Titicaca actual se encuentra hoy a unos 20 kilómetros del sitio y a una altitud inferior. Para que esos muelles tuvieran sentido, el lago tendría que haber bañado las paredes de Tiwanaku. Y eso, según la geología convencional, no ha ocurrido en los últimos 10.000 años. En 1980, el explorador Hugo Boero Rojo y su equipo encontraron, en el fondo del lago Titicaca, restos de muros sumergidos, escalinatas y plataformas talladas en piedra. La expedición fue documentada por el gobierno boliviano. En 2000, una segunda expedición italiana, dirigida por el grupo Akakor Geographical Exploring, confirmó la existencia de estructuras a 30 metros bajo la superficie. Un templo de unos 200 metros de longitud y 800 de perímetro yace bajo el agua, frente a la Isla del Sol. ¿Cómo se sumergió un templo construido en tierra firme? ¿Subió el agua? ¿Bajó la tierra? ¿O acaso Tiwanaku fue un puerto activo en una época en la que el nivel del Titicaca era radicalmente distinto, hace miles de años más de lo que la cronología oficial admite? Los geólogos hablan de elevación tectónica. El altiplano se levantó, pero el ritmo de esa elevación, según los modelos actuales, no explica un cambio tan brusco en un periodo histórico tan corto. A menos que aceptemos que Tiwanaku no es histórica, que es prehistórica, que es mucho, mucho más antigua de lo que admitimos. Ahora pasemos del paisaje a los cuerpos. En las tumbas de Tiwanaku, y en general en todo el altiplano andino,
Los arqueólogos llevan más de un siglo extrayendo cráneos humanos con una característica desconcertante. La parte posterior está alargada, no ligeramente, drásticamente. Algunos cráneos miden hasta un 25% más de volumen que un cráneo humano promedio. La explicación oficial es la deformación craneal artificial. Una práctica documentada en muchas culturas. Se ataban tablillas a la cabeza de los recién nacidos para modelar el cráneo durante los primeros años de vida, cuando los huesos aún son maleables. Esa práctica existió. De eso no hay duda. Pero hay algo que no termina de cuadrar. En 2014, el investigador suizo Brian Foerster envió muestras de varios cráneos andinos al laboratorio de la Universidad de Lakehead, en Canadá. Los análisis preliminares de ADN mitocondrial, según el informe que se hizo público, encontraron mutaciones que no aparecían en las bases de datos humanas conocidas. La noticia provocó una tormenta. Los críticos señalaron, con razón, que las muestras podían estar contaminadas y que un solo análisis no constituye una prueba. Pero el problema no se reduce al ADN. La capacidad craneal interna de algunos especímenes supera la media humana. Y la deformación artificial, según los anatomistas, modifica la forma del cráneo, no su volumen total. El hueso se desplaza, no se añade. Los cronistas españoles del siglo XVI, en sus crónicas tempranas, describieron a una élite de gobernantes con cabezas alargadas y mencionaron que los habitantes locales decían que esos seres no eran del todo humanos. La Iglesia ordenó destruir las momias. Solo unos pocos cráneos sobrevivieron en colecciones privadas, más tarde, en museos. ¿Quiénes eran las personas enterradas con esos cráneos? ¿Eran simplemente humanos con una práctica cultural extrema? ¿O había algo más? Algo que la deformación artificial pretendía imitar. ¿Alguna élite original cuya forma craneal no se obtenía con tablillas, sino que era natural? El último enigma es, quizás, el más perturbador. Y es estructural. Toda civilización conocida tiene una etapa de desarrollo. Mesopotamia tiene los asentamientos preneolíticos de Cataloyuk y Jericó. Egipto tiene la cultura de Nakadá y los predinásticos. China tiene Erlitou y las dinastías Xia. Mesoamérica tiene a los olmecas. Cada gran civilización emerge de capas anteriores, más simples, identificables en el registro arqueológico. Tiwanaku no. Los estratos arqueológicos del sitio muestran una transición abrupta. Bajo los grandes monumentos de piedra, los arqueólogos encuentran restos de aldeas pequeñas, con cerámica simple y arquitectura modesta. Y luego, sin transición clara, aparecen los megalitos. Como si la tecnología hubiera caído del cielo. O como si los habitantes locales se hubieran limitado a ocupar una ciudad que ya estaba allí. Esto encaja con los relatos de los propios incas. Cuando el cronista español Pedro Cieza de León visitó Tiwanaku en 1549, preguntó a los nativos quién había construido la ciudad. La respuesta fue desconcertante. Le dijeron que la ciudad había sido construida en una sola noche, antes del sol, por una raza de gigantes. Le dijeron que cuando el primer inca llegó al sitio, ya estaba abandonado y nadie recordaba a sus constructores. Cieza lo anotó con escepticismo, pero lo anotó. La leyenda andina del dios Viracocha cuenta que un ser blanco y barbado llegó al lago Titicaca, creó a los humanos en Tiwanaku y luego se marchó por el mar. Es una leyenda, pero está documentada en múltiples fuentes coloniales independientes, recogida por cronistas que no se conocían entre sí. ¿Por qué los descendientes culturales de Tiwanaku negaron ser sus constructores? ¿Por qué la tradición oral insiste en que la ciudad ya estaba allí? ¿Y por qué, si fueron los propios tiwanacotas quienes la levantaron, no quedó memoria de cómo lo hicieron? Unamos los puntos. Hemos visto bloques de 130 toneladas cortados con precisión imposible y transportados a través de un altiplano sin caminos. Hemos visto grapas de metal fundido a más de 3.800 metros de altura, en una época en la que oficialmente nadie disponía de hornos capaces de hacerlo. Hemos visto un calendario de piedra cuya orientación astronómica apunta a una fecha 15.000 años anterior a su datación oficial. Hemos visto un puerto a 20 kilómetros del agua y un templo bajo el lago. Hemos visto cráneos cuya forma desafía la simple explicación cultural. Y hemos visto una civilización que apareció sin antecedentes, dominó los Andes y se extinguió sin transmitir su conocimiento. Cada uno de estos enigmas, por separado, podría tener una explicación aceptable. Una técnica perdida, una medición errónea, una práctica cultural extrema, una coincidencia geográfica, pero todos juntos, en un mismo sitio, dibujan un patrón.
Y el patrón sugiere algo que la arqueología oficial no quiere pronunciar en voz alta, que Tiwanaku podría ser mucho más antigua de lo que admitimos, que sus constructores podrían no ser los antepasados directos de los pueblos que la habitaron, que entre la piedra y la memoria hay un vacío que ningún libro de texto ha logrado llenar. Los incas dijeron que la ciudad fue construida antes del sol. Quizás no era una metáfora. Quizás era el último eco de una verdad que ya nadie podía explicar. ¿Quién construyó Tiwanaku? ¿Y por qué los herederos del altiplano juraron, una y otra vez, que no fueron ellos? Si crees tener una respuesta, escríbela en los comentarios. Queremos leer tu hipótesis, tu lectura, incluso tu duda. Cada teoría es una pieza más de este rompecabezas. Si este vídeo te hizo mirar de otra manera los Andes y la historia oficial de América, deja tu like. Ayuda al canal mucho más de lo que parece, y nos permite seguir bajando, capa tras capa, hasta donde la historia oficial termina. En el próximo episodio descenderemos aún más profundo, hasta los túneles que, según las crónicas, conectaban Tiwanaku con Cuzco bajo la cordillera, hasta donde la roca calla y la leyenda empieza a hablar.